Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a empezar esta mañana. Qué gusto y qué gozo, qué felicidad estar todos juntos en un domingo, como familia, dispuestos a adorar a Dios. ¿Cuántos vienen dispuestos a adorar a Dios? ¿Cuántos vinieron a otra cosa que no sea adorar a Dios? Ah, qué bueno. ¿Saben a qué vienen entonces? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Señor Jesús, muchas gracias por este día, que nos has permitido despertar otra vez, porque nos has permitido ver tus maravillas, porque tu misericordia es nueva hoy, es nueva lo que fue ayer, Señor. Venimos porque estamos agradecidos, porque nos has dado la salvación, porque nos has sostenido y no nos ha faltado nada, Señor. Dice tu palabra que la hora viene y ahora es, no dice que es mañana, es ahora, cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y verdad. Señor, esta mañana queremos adorarte de verdad y en espíritu, Señor. Y esta mañana sabemos que es tiempo de adorarte. Amén. Entonces vamos a empezar esta mañana esta canción. A lo mejor algunos se la saben, otros van a decir, esa canción. Pero si te la sabes, cántala. Si no, acá van a estar las letras. Y dice esta canción que es tiempo de alabar a Dios. Amén. Amén. Ok, dice esta canción, dame chance, Gil. Dame chance, Gil, vamos a empezar. Dice: amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tú y soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Y decimos: es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti estoy todo. Solo a ti mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Amor inexplicable. Amor inexplicable. Tu vida diste en la cruz. Tú soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo, por quién vamos a vivir esta mañana. Te seguiré y alabanza te daré. Jesús, por ti entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy. Toda mi
todo lo que soy, toda mi alabanza doy. ¡Dale, José! Vamos a decir de esa forma. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Y es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti, entre otros, solo a ti mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy. Por ti, por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Ven, fuerte el aplauso. Amén. Adoramos a Dios. Vamos a cantar que Dios es todopoderoso y soberano. Ese es el Dios que adoramos. Amén. El Dios que adoramos. El Dios que adoramos. Ok, ahí va. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión.
Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Vamos a decirlo una vez más, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Jesús dijo, aquel que beba del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Jesucristo es suficiente. Fue suficiente para llevar nuestros pecados y es suficiente para saciar nuestros corazones. Cierra tus ojos esta mañana. Escucha esta canción, canta con nosotros y exalta el nombre de Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y vamos a decir: tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
has alcanzado. Por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Vamos a decir tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Vamos a decir tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Una vez más. Sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sigue en esa actitud de adoración, con tus ojos cerrados. Quiero que nos aprendamos una nueva canción esta mañana. Una canción que alaba el nombre de Dios. Que alaba al Dios que nosotros conocemos en la Biblia, al Dios que nosotros adoramos. La letra va a estar aquí atrás. Te pido que la escuches. Si te la sabes, cántala. Está muy fácil, dice así: yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Una vez más. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Oh, y vamos a decir: tu amor
echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Una vez más, tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Y vamos a decir, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Está fácil, ¿verdad? Vamos a decir otra vez. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Una vez más. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Oh, tu amor. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Ahora dile, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tu verdad trae libertad. Una vez más, tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido. Aprender, vamos a decir otra vez. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Vestido de la gloria
Santo. Eres el único digno de alabanza. Dile con todas tus fuerzas. Oh, tú eres digno. Oh, vamos a ser digno. Tú eres digno, bueno. Santo eterno Rey, vestido de la gloria y poder, tú eres digno, bueno. Santo eterno Rey, vestido de la gloria. Vamos a hacer tu amor, echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Dile una vez más, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Una vez más, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Decimos, tú eres digno, Bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Dale un fuerte aplauso a Dios. Él es digno, Él es santo, Él es bueno. Amén. Así con tus ojos cerrados, vamos a seguir diciendo: tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Tú eres digno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Amén. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, hermanos, pueden tomar asiento. Los jóvenes pueden pasar a su clase.
Les damos gracias a Dios primeramente porque nos acompaña nuevamente este domingo aquí y gracias a Dios porque pues es un privilegio venir a adorarle a Dios y verles nuevamente a ustedes. Hermanos que nos acompañan por primera vez, de mi mano izquierda, levante su mano. Aquí por la parte del centro, por primera o segunda vez. Démosles un fuerte aplauso. Bienvenido, hermano, bienvenido. Y aquí por mi mano derecha. Bienvenido, bienvenida. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Fer, que nos va a compartir la palabra. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Qué gusto verles. El Señor les bendiga. Gracias al Señor porque Él es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia, dice su palabra. Quiero reconocer en esta mañana la labor que ha hecho esta iglesia, en especial al grupo de alabanza, porque como verán ustedes, los jóvenes que hoy estaban, realmente están iniciando. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso primeramente al Señor. También reconocemos el arduo trabajo que ha hecho el líder de alabanza, nuestro hermano Daniel Astorga. También les pido un aplauso para él. Y para estos chicos que han tomado la decisión de servir al Señor. Y pues sin duda, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Esperemos que el Señor siga obrando en sus vidas, que ellos puedan seguir creciendo tanto en el conocimiento del Señor y también en la música, ¿verdad? Entonces, pues gracias a la banda. Y pues también les quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan hoy por primera o segunda ocasión. Es un gusto que estén con nosotros. Nuestro pastor fue invitado a compartir en otra congregación, así que me pidió de favor que hoy les compartiera la palabra. Y como ustedes saben, ahorita estamos estudiando el Evangelio de Juan. La congregación Calvary se caracteriza por estudiar la Biblia verso a verso. Entonces, en las últimas 3 semanas, un mes, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que el evangelista trata de mostrarnos acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Vimos en el capítulo 1, primeramente, que el evangelista muestra a Jesús como el verbo que fue hecho carne para venir y habitar entre nosotros. Así hemos ido versículo tras versículo tratando de extraer los tesoros que tiene la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es un tesoro, y nosotros precisamente cuando nos metemos en las Escrituras es porque estamos buscando de ese tesoro que el Señor quiere compartir con nosotros, ¿verdad? En esta ocasión les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y este estudio le he llamado Agua Viva. Y precisamente va a tratar acerca de un encuentro muy especial. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí esta mañana hemos escuchado la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? El Evangelio, parece que el evangelista nos lo escribe como si fuera un telegrama. ¿Sí se acuerdan cómo era? Porque ahorita los chicos ya no saben qué es un telegrama, pero ya los que tenemos algunos añitos sí sabemos lo que era un telegrama. Y en el telegrama, ¿qué pasaba? Pues que no podías, como expresar tantas ideas porque te cobraban primero por palabra. Entonces tenía que ser algo corto, algo, pero que fuera entendible, ¿no?
Entonces vemos que el evangelista nos narra esta hermosa historia, pero pareciese como un telegrama. No da tantos detalles, pero los detalles que da son tan importantes que vamos a tratar esta mañana de extraer el tesoro precisamente que tienen estos versículos para nuestras vidas. Entonces, ya todos tenemos nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Miren, no le voy a dar una lectura corrida, puesto que es bastante extenso lo que vamos a estudiar esta mañana, pero les voy a pedir de favor que me sigan y que tratemos juntos, ¿verdad?, de, como les decía, de extraer para nuestras vidas lo que el Señor quiere regalarnos esta mañana. Vamos a empezar entonces con la lectura. Muchas gracias, Katy. Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 1. Voy a leer del primero del versículo 1 al versículo 3 y posteriormente vamos a empezar a estudiar los versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, vamos a parar, vamos a ir estudiando, digamos, de 3 en 3 para poder avanzar un poquito más rápido. Pero recordemos que a diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Juan sitúa el inicio del ministerio de Jesús en Judea. Si tú vas a los otros evangelios te vas a dar cuenta que los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, empiezan a relatar el ministerio de Jesús en Galilea. Sin embargo, Juan empieza mostrándonos que Jesús inició su ministerio en la zona de Judea, ¿verdad? En el capítulo 2 vemos cómo Jesús llega a Jerusalén y ¿qué ve en el templo? Lo vimos me parece que la semana pasada. Ve que se ha hecho un negocio, ¿verdad?, de la casa de su padre. Él se molesta, vemos su humanidad. Cuando él muestra ese enojo, estamos viendo cómo el evangelista, que ya nos había mostrado la divinidad de Jesús, ahora nos muestra otro aspecto también muy importante, que es su humanidad. Entonces dice que él hizo un látigo con cuerdas y que empezó a expulsar a aquellos que vendían y que cambiaban monedas en el templo. También nos dice que él estaba junto con Juan, ¿verdad? Digamos, compartieron ministerio en un momento. Juan es el que da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Eso lo hemos estado estudiando las semanas pasadas y quería retomar el tema desde aquí, precisamente por aquellos que hoy nos acompañan por primera vez. Entonces, vemos el inicio del Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús en Judea. Y como podemos imaginarnos, el hecho de que él haya hecho estas cosas, o sea, de que haya expulsado a los cambistas y los vendedores, así como el ver los fariseos y los líderes religiosos, que Jesús empezaba a atraer gente. O sea, la fama de Jesús empezó a nacer y a crecer ahí en Judea. Y pues los líderes religiosos no se iban a quedar a gusto, ellos ya estaban nerviosos de ver que este hombre que venía de Galilea empezaba a, digamos, a atraer gente. Y el Señor, que pues es omnisciente, ¿verdad?, se da cuenta de que los fariseos empiezan a llenarse de celos, de hasta cierta manera de una enemistad hacia él, y decide regresar a Galilea. Es lo que nos empieza a decir aquí en el capítulo 4, que él decide regresar a Galilea, donde la influencia de los religiosos de Jerusalén no era tan fuerte, y donde él con calma y con paciencia podría desarrollar su ministerio, enseñarle a sus discípulos, formar a sus discípulos. Entonces vemos que el Señor decide regresar a Galilea, ¿verdad? Dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían visto que él bautizaba, pero en sí el texto nos dice que él no bautizaba, esto lo hacían sus discípulos. El Señor predicaba,
Y sus discípulos tenían el privilegio de participar de este ministerio como bautizando. Aunque el bautizo que vemos aquí no era como nos dijo el pastor la semana pasada, no es como el que conocemos hoy en la iglesia evangélica. Era un bautizo más que nada de purificación para las personas, ¿verdad? Y entonces vemos que este suceso que empieza a tener en el ministerio, o sea, de estar trayendo gente, hace que decida regresar a Galilea. Después vamos a leer del versículo 4 al 6, donde dice así la palabra. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y como les decía, ¿verdad? La palabra del Señor está lleno de detalles, lleno de circunstancias a las cuales, si no le ponemos la atención necesaria, realmente no podemos entender. Entonces, para entender bien lo que el evangelista trata de decirnos, tenemos primeramente que llenarnos de un contexto, ¿verdad? Porque precisamente hay muchas predicaciones que han nacido de esta frase del versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y para entenderla tendremos que entender entonces el contexto. Samaria estaba, digamos, en una suerte como de sándwich, porque al sur se encontraba lo que era la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Donde estaban los judíos. Y en el norte se encontraba Galilea, los cuales también eran judíos, pero que inclusive los del sur veían mal a los judíos del norte. O sea, vemos una sociedad llena de racismo y vemos que eso es una característica del ser humano que viene desde la caída del ser humano, ¿no? El racismo. El racismo que hoy vemos no es una novedad, es algo que ha existido en el corazón del hombre desde que pisó este mundo caído. Entonces, ¿por qué había tanto odio entre judíos y samaritanos? Porque más adelante vamos a ver que la mujer samaritana le dice exactamente, le remarca que hay una enemistad entre judíos y samaritanos. Bueno, pues tenemos que entender cuáles son las diferencias que existían entre los judíos y los samaritanos. Y precisamente era que los samaritanos eran una mezcla de judíos que se habían mezclado con otras culturas, con otras razas. Y para los judíos esto era algo todavía peor que ser un gentil. Porque, digamos, en el corazón del judío veían a los samaritanos como traidores. Espero que traigan un cuadernito por si gustan ir apuntando no voy a poder por el tiempo leer los pasajes que traigo. Pero si ustedes quieren conocer acerca de por qué la enemistad entre judíos y samaritanos, esta nació, nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 5 en adelante, que precisamente cuando recordemos que el reino de Israel, después del reinado del rey Salomón, se divide en dos, lo que es el reino del sur, que era la tribu de Judá y Benjamín, y el reino del norte, que era el resto de las demás tribus. Y el reino del norte, digamos, desde prácticamente esa ruptura, empezaron ellos a ir tras otros dioses. Ellos empezaron a seguir las costumbres y tradiciones de los pueblos de alrededor. Entonces, en el justo juicio de Dios, manda a un pueblo, a los asirios, a que tomen, que conquisten. Los israelitas del norte son conquistados por los asirios y el rey de Asiria lo que hace es que se lleva a la población de judíos y los esparce por el resto del reino. Y a otras
tribus de otras regiones, va y los lleva a lo que es la zona del norte de Israel. Entonces, digamos, de ese acontecimiento, las personas que habían quedado del reino de Israel se empezaron a mezclar con estas tribus que venían de otros lados, con diferentes dioses, con diferentes culturas. Empezó a haber un sincretismo. Entonces, para los judíos del sur, que habían conservado, digamos, hasta cierta manera la ley de Dios, para ellos ya los samaritanos habían dejado de ser judíos, pero no para Dios. Y entonces vemos que 2 siglos después también es juzgada la tribu del sur, pero ahora por el imperio babilónico. También dice el relato bíblico que fueron tomados y fueron llevados hacia Babilonia. 70 años después, también los babilonios son conquistados por otro reino, y este rey le permite a la nación de Judá regresar y reconstruir su templo y reconstruir su ciudad. Pero resulta que cuando ellos iban y trataban de reconstruir su templo y su ciudad, ¿quiénes creen que les tenían impedimento? Los samaritanos. Entonces era un odio que nacía de generaciones, donde tanto uno como el otro se veían de manera despectiva realmente. Es más, cuando un judío quería insultar a otro judío, le llamaban samaritano, como le dijeron en alguna ocasión al Señor Jesús. Le dijeron, es que tú eres samaritano y tienes demonio. Para ellos era un insulto que un judío le dijese a otro judío samaritano. Prácticamente le estaba diciendo como traidor, como tú no vales nada. Bueno, viendo este contexto, entonces vemos que dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué decía esto? Bueno, precisamente porque los judíos, cuando viajaban del sur hacia el norte, o sea, hacia Galilea, ellos preferían caminar más que tener que atravesar por Samaria, porque Samaria está en medio entre la tierra de Galilea y Judea. Entonces lo que hacían es que ellos cruzaban el río Jordán y caminaban por la orilla del río Jordán hacia el norte. Y cuando llegaban a otra zona baja del río, ya cerca del norte, atravesaban otra vez el río y ya llegaban a Galilea. Lo que lógicamente les traía más tiempo de caminar, era un camino más difícil porque tenían que atravesar ríos, y todo esto lo hacían por no pasar por Samaria. Porque aparte pasar por Samaria era como, pues ahora como digamos pasar por aquí para pasar el alto, ¿verdad? Prefieres darle la vuelta. Algo así parecido, porque también tenían temor de los samaritanos. Era judío que se atreviera a pasar por ahí, corría el riesgo de ser maltratado. Entonces, ¿por qué el Señor dice aquí su palabra que le era necesario? Si podía haber hecho esto, ¿no? De rodear y regresar a su tierra. Pero como vemos en la agenda de Dios, no hay casualidades. O sea, el Señor tenía en su agenda divina, una cita ese día. Él, en su infinita mente, en su infinito conocimiento, Él ya tenía destinado este tiempo. Era muy importante para Él estar en ese momento, en ese lugar, porque iba a tener un encuentro. La semana pasada vimos un encuentro también muy peculiar. El encuentro de Nicodemo con el Señor. En ese encuentro vemos que Nicodemo, lleno de curiosidad por saber quién era Jesús, por conocerle, porque él había escuchado de todos los milagros que estaba realizando. Entonces, él, aunque él era un líder de la nación de Israel, algo entró en su corazón, una curiosidad por conocer quién era este Jesús. Y dice que de noche fue a conocerle. Pero en este caso no fue así. En este caso era el Señor quien estaba buscando a alguien, ¿verdad? Esta mujer no tenía idea que ese día iba a ser el día más maravilloso de su vida. Esta mujer se despertó esa mañana
sin tener en su mente tan siquiera que ese día iba a cambiar su historia. Por eso es que le era necesario pasar por Samaria. Estos versículos que vemos en el capítulo 4 no solamente tratan acerca de la mujer de Samaria, sino de Samaria en sí, de los samaritanos. Porque como les decía, para los judíos Samaria ya habían dejado de ser judíos. Pero para Dios, para su promesa, ellos seguían teniendo parte de ella, parte de las promesas, parte del pacto. ¿Y el Señor vino a qué? A buscar lo que estaba perdido. Entonces vemos que hay una relación entre lo que va a suceder con la mujer samaritana, pero también con lo que pasa con el reino de los samaritanos. También nos dice que este pozo estaba en Sicar. Los arqueólogos no han podido encontrar realmente exactamente dónde estaba esta ciudad de Sicar. Muchos estudiosos piensan que esta ciudad de Sicar era Siquem. Esta ciudad de Siquem la encontramos en el libro de Génesis capítulo 33, y precisamente esa tierra de Siquem es en donde dice que Jacob compró una heredad. Dice que compró una huerta por el precio de 100 monedas de plata. Entonces, digamos, los estudiosos piensan que Sicar podría ser Siquem, aunque no hay realmente algo que lo compruebe. Y también nos dice que en esta tierra de Sicar, la gente tenía como tradición y como herencia de que había sido ahí enterrado José. Para ellos Jacob y José eran personas muy especiales en sus vidas. O sea, eran, digamos, como para nosotros, no sé, Miguel Hidalgo, ahorita que estamos en el mes de la independencia, ¿no? El padre de la nación. Y en sí, Jacob era el padre de la nación de Israel. Y para ellos sentir que esa propiedad era de Jacob, a ellas los hacía sentir orgullosos. Había un cierto tipo de orgullo nacionalista, porque ellos pensaban que eran especiales por esta razón. También en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, dice que entonces Jesús, cansado del camino. Como les decía, el evangelista nos ha mostrado primeramente la divinidad de Jesús. Pero también vemos cómo en algunas porciones nos muestra su humanidad, ¿verdad? Porque Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. O sea, Jesús tenía las mismas necesidades fisiológicas que tú tienes. Él sentía cansancio, él sentía sed, él sentía sueño. Su divinidad no le quitaba lo que como un ser humano experimentamos, sino que él era 100% Dios, pero experimentaba lo mismo que tú y yo experimentamos al día a día. Pero dice las Escrituras, pero él no pecó. O sea, esa es la diferencia entre el Jesús humano y nosotros como humanos, que él tenía todas las limitantes que nosotros tenemos, pero dice que él no pecó. Bueno, entonces aquí ya viene lo interesante, ¿verdad? Porque dice, versículos 7 y 8, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, como les comentaba, esa mañana esta mujer se había despertado sin tener idea de lo que iba a acontecer en su vida ese día. Yo imagino al Señor sentado, ¿verdad?, esperando con paciencia. Él sabía que a esa hora esta mujer iba a venir. Imagino al Señor viendo hacia el horizonte y mirar
cuando esta mujer se acercaba. Esta mujer también nos dice que fue a la hora sexta a tomar agua. La hora sexta para los judíos era como entre las 12 y la 1 de la tarde. Si alguno de ustedes han estado en una zona desértica, más bien sabrán que a esa hora realmente el sol es muy pesado y la temperatura a veces alcanzan, inclusive a la sombra, temperaturas de hasta 40, 45 grados a la sombra. Entonces vemos que esta mujer llega al pozo y el Señor está sentado mirándola desde lejos cómo llegaba. La mujer se acerca y el Señor le dice, dame de beber. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, porque nosotros los latinos como que somos muy, si no nos piden las cosas por favor, como que nos sentimos, ¿no? O sea, y a veces así como que vemos las palabras dame de beber y como que pensamos que el Señor está pidiendo una imposición, o sea, como obligando o tratando de obligar a la mujer que le dé de beber, pero no era así. La Nueva Traducción Viviente dice, por favor, ¿me puedes dar un poco de agua para beber? Voy a esto porque muchas veces cuando leemos las Escrituras vemos así y como les digo, nosotros que estamos tan acostumbrados a los modales, podemos pensar que las palabras así a veces son fuertes, ¿no? Pero el Señor se le acerca a esta mujer con delicadeza, ¿verdad? Con humildad. No vemos a un judío orgulloso queriéndole imponer algo a esta mujer samaritana. La hora sexta, como más adelantito vamos a verlo un poquito más a fondo, tiene mucho significado, hermanos. Porque, como les decía, los que han experimentado el calor del desierto, sabrán que realmente esa hora era complicada. Y la mujer tenía una razón por la cual había ido a esas horas. Pero lo maravilloso de esto es ver que el Señor estaba ahí. Que el Señor se había tomado el tiempo para estar ahí. Y dice que sus discípulos se habían ido a comprar algo de comer. Muchos estudiosos piensan que la ciudad de Sicar más o menos tenía una distancia de 1 kilómetro entre lo que se está hablando del pozo y la ciudad. O sea, la mujer todos los días tenía que caminar ese trayecto, ida y vuelta, para poder tomar agua. Y los discípulos dice que fueron a buscar qué comer. Y es algo interesante ver todos los detalles que tiene la narrativa, porque ustedes consideran y ustedes piensan que si los discípulos hubiesen estado con el Señor cuando la mujer llegó, ¿se hubiera dado esta conversación? Yo pienso que no. En primer lugar, porque a lo mejor la mujer al ver tantos hombres, a lo mejor ni siquiera se hubiera acercado. O inclusive, si se hubiese acercado a lo mejor cuando le hablaba al Señor, a lo mejor la mujer no hubiera tenido la confianza para devolverle la palabra, porque acuérdense que existía enemistad entre los judíos y samaritanos, y era muy probable que un judío, si quisiese hablarle a un samaritano, no le devolviera la palabra. Pero es aquí donde vemos cómo el Señor trata con tacto. Vemos que Él es el que inicia esta conversación con la samaritana. Dame de beber. Ya van 2 veces, a ver si no me caigo. Aquí nace la pregunta, ¿quién era esa mujer? Porque el relato realmente no nos dice quién era, no nos dice nombre, no nos dice realmente, nos da unos datos ahorita que los vamos a ver, pero no sabemos realmente quién era esta mujer. Pero para el Señor era alguien importante, alguien por el cual valía la pena cruzar por Samaria. También vemos que cuando la mujer samaritana le responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? En primer lugar vemos que en el corazón de esta mujer existía ese resentimiento hacia los judíos.
Se siente un coraje que emana de esa enemistad que existe. Vemos también que ella también le remarca que era una mujer. ¿Cómo me pides a mí que soy mujer samaritana? O sea, porque los judíos, para empezar, no hablaban con samaritanos, pero que un rabí hablara con una mujer sin que su esposo estuviese presente, era algo que no se podía, digamos, era la cultura de ellos, ¿no? Que no había no se podían comunicar los hombres con las mujeres abiertamente. Entonces vemos que esta mujer se extraña, ¿verdad?, de que este hombre, este judío, le haya pedido algo, le pidió un favor. El Dios del universo pidiéndole un favor a una mujer y a una mujer samaritana. Vemos que ella está sorprendida, ella está a la defensiva, ella no está dispuesta a darle agua. Sabemos que al principio ella no está con un corazón de decir, sí, Señor, ahorita te sirvo un poquito de agua, sino que existe ese odio que hay entre ellos. Versículo 10 y 11. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Continúa esta conversación entre Jesús y la samaritana. Jesús le dice, si conocieres. Y vemos cómo el Señor planta en el alma de esta mujer una duda. Si conocieres. Hay algo de misterio en las palabras que Jesús le está por decir. La mujer pone atención a lo que está a punto de escuchar. Y le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios. La mujer no tenía idea. A lo mejor se preguntaba, ¿cómo un regalo? ¿De Dios para mí? ¿Pero quién soy yo para que Dios me regale algo? Todas esas preguntas es probable que la mujer se haya hecho en ese instante, ¿no? ¿Qué es el regalo de Dios? ¿Qué es el regalo de Dios? Jesús es el regalo de Dios. Jesús es el regalo de Dios a un mundo caído, a un mundo perdido, a un mundo que tiene necesidad. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, ¿quién es Jesús? Esta mujer no lo conocía. Y sin duda, me imagino que en la mente de ella corrían muchas preguntas. Pues, ¿quién será este hombre qué se cree para ofrecerme un agua y un agua viva? ¿Qué querrá decir? La mente de esta mujer estaba puesta en este mundo. Sin embargo, el Señor le empezaba a hablar de una manera espiritual, una manera que ella no podía entender. Decía, primeramente ella percibe que este hombre no era como los demás, porque como les decía, otro hombre no le hubiera mencionado ni la palabra. Ella empieza a ver que hay algo especial en este judío. Para esta mujer, Jesús es un hombre necesitado. Para esta mujer, este hombre es alguien que tiene sed y que ha parado para tratar de tomar agua, pero no tiene con qué sacarla. Ella trae la soga y trae con qué sacar el agua. Ella es la importante. Ella es la que puede suplir la necesidad de Jesús. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que así es como a nosotros nos sucede en la vida. Muchas veces nosotros creemos que podemos con nuestros medios, con nuestros esfuerzo, lograr la felicidad, lograr la paz, ¿verdad? Trabajamos arduamente entre semana, perseguimos cosas, pero vemos que el Señor nos está refiriendo precisamente
a estas cosas materiales. Él está hablando de un agua viva que precisamente Él quiere regalarle. O sea, la mujer no quiere ofrecerle agua al Señor, pero el Señor está dispuesto a darle de esta agua viva. Qué maravilloso es el corazón del Señor. Porque aun cuando nosotros no le damos lo que le corresponde al Señor, el Señor está dispuesto a darnos. Está dispuesto a ofrecernos de esta agua viva. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos siempre como creyéndonos nosotros los importantes. Entonces nace esta pregunta: ¿quién necesita a quién? ¿Es acaso que Jesús necesita más de esta mujer de su agua? ¿O que esta mujer desesperada, como vamos a ver más adelante, necesite del agua viva que Jesús está ofreciéndole? Hoy hablando de agua, ¿no habrá por ahí un vasito de agua? Aquí está. Chichis, gracias. Sí, hablar de tanta agua ya me dio sed. ¿Tú conoces el don de Dios? Creo que nadie conoce aquí el don de Dios. Amén, ¿verdad? Versículo 12 y versículo 13 dice: la mujer le vuelve a responder a Jesús después de estas palabras. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cuál bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Entonces vemos que todavía la actitud de la mujer es una actitud a la defensiva. Sigue queriendo hasta cierta manera como hacer ver mal al Señor, ¿no? Y le dice: ¿a poco tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? O sea, tú me estás ofreciendo un agua viva, un agua que para ti es mejor que el agua que nos dio nuestro padre Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Y el Señor le dice: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. La mujer estaba con su mente en las cosas físicas, el agua física que extraía del pozo. A eso era lo que la mujer estaba pensando. Para ella todavía no le caía el 20 del que el Señor le estaba hablando a su espíritu. Y claro que el Señor es mayor que Jacob. El Señor es el Señor del universo, el dueño de todo. Y esta mujer se sentía orgullosa de ser samaritana, así como muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de cosas banales, ¿no? Que soy ingeniero, soy arquitecto, soy tal, y esas cosas nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir que hemos alcanzado cierto nivel. Buscamos, como les digo, muchas veces en las cosas materiales encontrar paz y felicidad. ¿Y qué pasa? Que nos damos cuenta que eso al final no nos trae felicidad. ¿Cuánta gente hemos visto que ha amasado grandes fortunas y en el tiempo de la enfermedad sus fortunas no les sirvieron para nada? ¿Cuántos famosos que siguieron la fama, que siguieron el querer el aplauso? Vemos que su vida, aún después de haber alcanzado mucha popularidad, tienen vidas vacías. ¿Cuántos artistas no sabemos que se han quitado la vida por la insatisfacción? Esa es la palabra, por la insatisfacción que hay en el corazón del ser humano. Esta mujer se sentía orgullosa de ser descendiente, según ellos, de la tribu de Efraín y Manasés, que son los hijos de José. Para ella era un gran orgullo. Y pone al Señor comparándolo, dice: ¿a poco tú eres mayor que Jacob? Y el Señor no se levanta el cuello. Él no le contesta: sí, yo soy.
Yo soy mayor que Jacob. La respuesta del Señor es algo demasiado profundo. Dice, cualquiera que bebiera esta agua, o sea, cualquiera que va por las cosas materiales, cualquiera que está buscando fama, cualquiera que está buscando riquezas, va a volver a tener sed. Aquellos que buscan el dinero, jamás es suficiente. Siempre quieren más, buscan más negocios, trabajan hasta los domingos con tal de hacer más dinero y olvidarse, estoy hablando de los cristianos, y olvidarse de estar aquí escuchando de la palabra del Señor. Digo, si tú tienes necesidad de trabajar el domingo, hermano, no me lo tomes a mal. Yo estoy hablando de las personas que teniendo, quieren tener más y más y más. Y vemos que nunca más llenan esa sed. Y dice, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed. El agua que yo les daré es precisamente el Espíritu Santo. A eso se refiere el Señor. El Espíritu Santo de la promesa es el agua viva. Si me acompañan, por favor, esta no la traigo, Katy. Si me acompañan en sus Biblias, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 39, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y subrayen esa palabra, los que creyesen. O sea, esta agua viva es un regalo de Dios, algo gratuito para tu vida. Pero necesitas tú pedirla, necesitas tú ir al Señor y clamar por esta agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces estamos viendo que Jesús le está hablando precisamente que esa agua viva es el Espíritu Santo que recibiría si ella creyera en Él. El Espíritu Santo de la promesa que trae a la vida del creyente gozo, un sentido de pertenencia, un verdadero propósito. Realmente nosotros somos bendecidos por el Espíritu Santo de una manera tan rica en Cristo. Eso sacia nuestra sed. Eso es lo que realmente está refiriéndose al Señor, de que no volverás a tener sed. Versículo 14 y 15, por favor. Dice: mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el Señor continuó hablando a esta mujer, y la mujer todavía como que no le cae el 20 de las palabras que está escuchando de este judío. El agua que ella tomaba era un agua que, aunque era potable, era un agua que se estancaba de la filtración de la lluvia y se estancaba ahí en el pozo. Y el agua que el Señor le está ofreciendo dice que es un agua fresca, viva, de un manantial, de una fuente, naciendo, ¿verdad? El agua que sale de un manantial es agua naciente, agua fresca, agua que va fluyendo. Ese es el agua que quiere darte el Señor esta mañana, a tu vida, a tu corazón. Un agua fresca que emane de tu corazón, un espíritu fresco, donde tú puedas experimentar la vida eterna desde hoy. Porque la vida eterna nace cuando tú crees en Él, no cuando mueres. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere que entendamos, que nosotros hemos pasado de muerte a vida cuando hemos creído en Él.
Y la eternidad comenzó en ese momento para nosotros. Es una fuente que salta para vida eterna. Aquí como que ya la mujer ya empezó a entender, ¿no? Y dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que volver aquí a sacarla. Pero aún la mujer sigue pensando en el agua. O sea, la mujer sigue pensando que se refiere a un agua física. Y aquí va a cambiar por completo la conversación. Y quiero que pongamos mucha atención porque